Delcy Rodríguez ahora habla de una ley de amnistía general para presos políticos. La propuesta abarcaría el periodo que Rodríguez ha calificado como violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Esa violencia que el chavismo-madurismo generó contra el que pensaba distinto o protestaba. O sea, ahora liberan a las víctimas como si quisieran blanquear la responsabilidad que tienen. A esto se suma otra promesa de alto impacto, el supuesto cierre del Helicoide, el mayor centro de torturas de América Latina. Nadie cree que esto es un gesto genuino. Vamos a abrir el debate enseguida en Ángulo. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Quedarán exceptuados de esta ley, tal como lo contempla nuestra Constitución, aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos. Y digo contradictorio porque entre el 2015 y 2016 Nicolás Maduro y sus afines, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, plantaban una línea dura contra cualquier mecanismo de perdón político o a lo que sucedió bajo el mando de persecución. En la época de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, hasta la fecha, así sucedía. En 2015, Nicolás Maduro rechazó la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional Legítima, elegida en 2015 con mayoría opositora, y en un intento de desprestigio, llamó a la normativa un instrumento para proteger asesinos. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. En contraparte, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el madurismo, declarar inconstitucional la norma, frenando la liberación de presos políticos. Con este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía criminal. Esto mientras el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, juraba que no habría negociaciones con la oposición, justificando las violentas y opresoras conductas de la dictadura al detener activistas de manera arbitraria y afirmando que no aplicarían lo que tildó de ser la ley de amnesia. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Aquí va a haber patria, va a haber soberanía, va a haber independencia, va a haber paz y va a haber justicia. Eso para 10 años después, negar la existencia de presos políticos y en un débil intento de convencer al mundo de la supuesta autodeterminación de la cúpula actual, asegurar que el inicio de la liberación de los presos políticos habría sido una decisión interna del régimen. Las liberaciones de personas que se hacen llamar presos políticos. No son presos políticos, ellos lo saben. Tienen como una campaña. Sí, estamos logrando, gracias. No, eso lo ordenó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre y antes. Y antes. Y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad. Quiero aclarar, quienes hoy hacen campaña por los supuestos presos políticos de Venezuela, hacen fiesta porque el presidente Nicolás Maduro está secuestrado en Estados Unidos. Y aunque hoy respalda las órdenes de su hermana, la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, el presidente del legislativo ilegítimo, Jorge Rodríguez, también en 2016 desprestigiaba la iniciativa de una ley de amnistía. ¿Por qué es tan bárbara esta ley de amnesia criminal? Porque le niega a las víctimas y a los familiares de las víctimas, incluso que puedan tener un proceso natural de duelo acerca de la pérdida de la salud, como ocurrió con más de 800 personas que resultaron heridos y lesionados en la salida de Leopoldo López del año 2014. En 2007, el fallecido Hugo Chávez perdonó a los involucrados en el golpe de Estado de 2002 en su contra. En ese momento, la oposición también pedía que fuera ampliada a todos los presos o perseguidos por razones políticas. Cambiaron de opinión. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa
de debate aquí en Ángulo. Saludo a quienes integran el panel el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida a María José Villasmil Lacruz. Ella es activista por los derechos humanos, defensora de la libertad, ha trabajado en defensa de presos políticos y también la promoción de la democracia en toda América Latina. María José, un gusto tenerla en el canal internacional NTN 24. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación tan necesaria en este momento y que seguro va a ser de gran provecho para todos los que en este momento nos están viendo. Así es, conecto ahora también con Italia y saludo a Alejandro Peña Esclusa. Él es escritor, analista político venezolano. Gracias por estar con nosotros, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, un gran placer. Y un gusto saludar también aquí en este espacio a Luis Toti Medina Gil, consultor político venezolano. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias siempre por el interés de NTN 24 con la realidad venezolana. Gracias a los tres, María José. Usted decía, tener una conversación por un tema interesante, coyuntural además, que está en boga. No ha dejado de comentarse esto el fin de semana. Después vamos a hablar de estas excarcelaciones que se han dado. Pero ese anuncio que se daba por parte de Delcy Rodríguez, muy contrapuesto a lo que sucedía en el entorno de la Asamblea Nacional con su hermano, con Diosdado Cabello, lo que opinaban sobre esta amnesia, decían ellos, al referirse a amnistía a presos políticos. La primera pregunta, María José, ¿esto es reparación o borrón y cuenta nueva? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, es importante tener claridad lo que significa una amnistía a nivel jurídico. A nivel jurídico podríamos decirlo coloquialmente que es un borrón y cuenta nueva. Esto es una ley que debe ser aprobada en la Asamblea Nacional, que evidentemente incluye a un conglomerado, en este caso a la comunidad de presos políticos que hay en este momento en Venezuela, y que en teoría abre paso a una situación en la que pasamos a eliminar todos estos antecedentes penales e incluso políticos que tienen los presos políticos, en el que básicamente se borra por completo el delito por el cual han sido juzgados muchos de ellos, pero realmente hay que leer la letra pequeña, ver cuál es el fondo de esta ley de amnistía, porque sin duda tiene muchas lagunas todavía que no están claras, tiene unos vacíos que obviamente no sabemos cómo interpretar. Recordemos que esto puede ser manejada como un arma de doble filo, porque de alguna manera es decir, nosotros en ningún momento cometimos ninguna persecución, no hay presos políticos, porque incluso es la narrativa que hemos estado escuchando en este último mes, en el que se menciona centro de reclusión y no centro de tortura, se menciona presos y no presos políticos, se habla incluso de que estas personas que han sido excarceladas tienen delitos comunes y no están dentro de lo que la ley tipifica como una persecución política, de que es que están detenidos por una cuestión de persecución. Alejandro, con respecto a lo que dice María José, ¿en qué concuerda, en qué discrepa? Ella habla de un arma de doble filo, quizás. Preguntarle sobre esta ley de amnistía que va a discutirse para el periodo 1999 a la actualidad. ¿Podría convertirse en la práctica en una amnistía, pero para los responsables estatales de violaciones de derechos humanos? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo coincido con lo que dijo mi antecesora, María José, pero yo quería añadir otros dos aspectos. ¿Por qué una ley de amnistía? ¿Por qué? Porque hay una discusión dentro del régimen. Hay gente como Diosdado Cabello que no está de acuerdo con la liberación de los presos políticos porque son la moneda de cambio, son una herramienta de negociación, de presión. Entonces, por eso la mayoría de los presos políticos no han sido liberados, porque hay una resistencia interna. Donald Trump habla con Delcy Rodríguez la semana pasada y surge esta iniciativa, la ley de amnistía, para de esa manera evitar las resistencias internas dentro del chavismo. Se
aprueba la ley, se lleva a la Asamblea, allí se sanciona y entonces que deberían quedar todos los presos, todos los perseguidos en absoluta libertad. Pero hay un segundo motivo, Ruth. El segundo motivo es que para que pueda haber una transición tiene que haber una elección libre y transparente. Después de toda esta primera etapa, ¿verdad? Y no puede haber elección libre y transparente con partidos políticos perseguidos, con políticos presos. O sea, tiene que haber la libertad total de todos los actores y tiene que haber el desmontaje de la estructura de represión. Solo así pueden los políticos viajar por el país, hacer campaña y participar en una elección libre y transparente. Mientras la gente tenga miedo de hablar o esté en la cárcel, no es posible una elección. La liberación de los presos políticos y desmontar la estructura de represión es una necesidad urgente de la transición de las etapas, ¿no? De las etapas que mencionó Rubio la semana pasada en la audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Gracias por esa intervención, Alejandro. Me tomo la palabra que usted reitera, libertad. Libertad de que participen partidos políticos que antes era inviable. Libertad de los presos políticos. Le voy a dar la palabra a Luis Totti con respecto a lo de la amnistía. Luis, ¿cómo se evita que esta amnistía funcione como un mecanismo de blanqueo político, en este caso, del chavismo, madurismo, del cismo, no sé ni cómo llamarlo, rodriguismo, que ahora está en el poder en Venezuela, liberando víctimas sin reconocer a quienes fueron u omitiendo quiénes son los responsables de estas víctimas, de estos presos políticos? Esta ley y todo lo que ha ocurrido en este mes, casi mes, de reconfiguración del poder que ha ocurrido en Venezuela, porque a pesar de que no tenemos una presidenta encargada, sino una dictadura o una dictadora encargada, es una muestra más de las enormes contradicciones que existen hoy en la realidad política venezolana. La primera de ellas, por supuesto, es el reconocimiento expreso de que se han violado derechos humanos en Venezuela, el reconocimiento expreso de que hay presos políticos. Lo que el régimen negó por mucho tiempo comenzó a ser mostrado ante el mundo. Esa excarcelación, no podemos hablar de liberación, están apenas excarcelando a personas que nunca debieron estar detenidas, comenzó de una manera discrecional, seleccionando pues allí a la libre a este o aquel preso político para liberarlo, para excarcelarlo, pero la detuvieron. Y la detuvieron porque era el reconocimiento expreso de que ese régimen viola derechos humanos, porque no eran por una orden de un juez, no estaban siendo liberados porque el fiscal retiró las causas o las acusaciones, no estaba haciendo un procedimiento formal de liberación, sino una excarcelación discrecional de la misma forma en que fueron detenidos. A esto el régimen decide enmascarar, blindar ese proceso, por supuesto, deteniendo, como lo hicieron, las excarcelaciones y pasando entonces ahora a inventarse el escudo legal de una ley de amnistía. Ley de amnistía, por supuesto, que debemos también decir que es otra contradicción más. Porque, por ejemplo, esa ley de amnistía, como bien decía María José, debe ser avalada, refrendada, discutida y aprobada por la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que es ilegítima, Asamblea Nacional que es ilegal. Pero vamos a tener que darle un reconocimiento de hecho a esa ley y quienes sean beneficiarios de ella, pues van a ser, digamos, objeto de una ley que, insisto en las contradicciones, está aprobada por una Asamblea Nacional legislativa y legítima. Pero es un reconocimiento de hecho, uno, de que sí tenían violaciones de derechos humanos, el anuncio de que van a cerrar el helicoide es el reconocimiento de que esto es un centro de tortura que ahora lo van a convertir en un parque o un parque temático o un parque de diversiones. Es el reconocimiento de eso. Liberar, excarcelar presos es el reconocimiento de que tenías presos. Haberlo hecho de manera discrecional y ahí a la ligera, libera este y deja aquel, era el reconocimiento también de esa informalidad. Y ahora se blindan, se escudan, tratando de darle matiz, un barniz legal
a esas excarcelaciones con una ley de amnistía. Ya. Vamos a hablar ya luego de ese centro de tortura que también ha sido un anuncio que impactó. Luis, voy a hacerle la misma pregunta, la misma inquietud a propósito de estas quizás contradicciones que pueda generar este anuncio. Empiezo con Luis, luego lo de la palabra María José y termino con Alejandro. ¿Quién define oficialmente qué fue o lo que se llama violencia política, que ahora ha sido presentado por Delcy Rodríguez, quienes fueron víctimas o victimarios? Aquí me preocupa algo. El mismo poder señalado de ejercerla ahora pues va a dar libertad a quienes encarcelaron por pensar distinto. Luis, ¿cómo podemos aclarar esta idea? Que a este proceso y a este momento político venezolano no estamos llegando por una interlocución efectiva entre la oposición y el régimen. Estamos llegando por un hecho, por una intervención de fuerza realizada en la captura de quien regentaba el régimen y la interreacción con unos continuadores del régimen, pero que la Casa Blanca, que es quien el interlocutor especial, colocó y reconoció para ejercer el poder en Venezuela. Y insisto en las contradicciones porque justamente vamos a debatir una ley que va a presentar el propio violador de derechos, que va a presentar el que ha incurrido en esas acciones, que no tiene una interlocución directa de la oposición ni de las víctimas sobre eso, sino que es directamente con quien está ejerciendo la tutela y quien está ejerciendo el mandato sobre ellos. Recordemos que el anuncio del helicoide lo hizo, el del cierre del helicoide, lo hizo Marco Rubio y lo hizo el enviado especial hace semanas. Ahora es cuando el régimen lo anuncia. Es decir, la relación de tutelaje, que no es una relación simétrica, es una relación de quien te colocó allí al frente del régimen y quien te está de alguna manera mandatando las cosas. Pero insisto en que los riesgos están en que la oposición no está teniendo con el régimen venezolano una interlocución para negociar cosas como esta, para concertar cosas como esta, si no es directamente la Casa Blanca sobre Miraflores. Aquí, evidentemente, es necesario tener presencia de todos los actores que han hecho parte de este momento histórico. Es necesario que haya representación de las familias, de las víctimas, ya personas que han estado encarceladas y que en este momento están bajo cierta excarcelación, como lo mencionan ellos. Es necesario también, como lo menciona el compañero acá, de que la oposición debe hacer frente y debe tomar las riendas ante este proyecto de ley, porque es bastante ilógico que sean las mismas personas que vienen cometiendo crímenes de lesa humanidad durante estos 20 años las que estén al mando de este proyecto, porque evidentemente van a buscar la forma de alguna manera desprenderse de esa responsabilidad jurídica que tienen que pagar ante la ley, porque pues ya sabemos cómo actúan ellos en la cuestión de estar ajustando la ley de acuerdo a los beneficios políticos y a la narrativa que ellos quieren mostrar ante la sociedad e incluso mostrar a nivel internacional, que eso es lo que están buscando en este momento, tener tiempo para oxigenarse, para poder tener una idea más clara de los pasos a seguir. Y es necesario efectivamente de que esta ley realmente restaure los derechos, que realmente garantice que los presos políticos puedan pasar a tener una indemnización de todos los daños físicos, psicológicos que han tenido durante todo este tiempo. Y para que eso sea posible se necesita representación de todos los sectores de la sociedad civil, de los políticos, de las personas que hacen parte de la vida de la sociedad venezolana, porque de lo contrario solo estamos haciendo que esta ley beneficie más a quienes han cometido estos crímenes que a quienes han sido víctimas de este sistema durante años. Entonces, para mí, como defensora de derechos humanos, es fundamental que las ONG se organicen, que puedan tener una representación y que incluso puedan tener una participación dentro de esta discusión del proyecto de ley, porque es que es necesario la escucha activa. No se puede construir una transición, una democracia, un país en el que esté pasando de una herida sumamente grande a sanar cuando no se está tomando en cuenta esas voces. A ver, yo hablo desde la perspectiva de una persona que estuvo presa en el helicoide. O sea, yo estuve preso un año, en el año del 2010 al 2011,
Y yo entiendo pues la injusticia que se ha cometido porque la vivía en carne propia. Sin embargo, yo creo que el interés de todos nosotros en este momento debe ser que se apruebe la ley de amnistía cuanto antes y que salgan los presos políticos también cuanto antes. ¿Que va a ser una ley perfecta? No. De hecho, es una ley ilegítima, porque si Nicolás Maduro es ilegítimo, Delcy Rodríguez también. Y de la misma manera, la Asamblea también es ilegítima. Pero en este momento ese no es el punto. Se trata de un gobierno de facto que está ahí por razones circunstanciales. La única razón por la cual están allí es porque ellos tienen la capacidad de usar la fuerza, mientras que la oposición no tiene el control de la fuerza. Aquí hay dos sectores que están usando el poder militar. El poder militar externo lo tiene Estados Unidos, muy superior al que tiene Venezuela o el chavismo, ¿verdad? Y el poder interno del uso de las armas no lo tiene la oposición, lo tiene la estructura ilegítima que gobierna. ¿Qué queremos en este momento? Que liberen a los presos. ¿Esta ley de amnistía va a ser la definitiva? No. Esto va a ser un instrumento para impedir resistencias internas dentro del chavismo y que se liberen, perdón, se liberen los presos en la próxima semana. No queremos alargar la discusión y hacer una ley perfecta y entonces que se retarde la liberación de los presos. Después de las elecciones, cuando vengan, y después de que el nuevo gobierno, salido de una elección legítima, tenga el control de las Fuerzas Armadas, de la policía y que haya un sistema judicial independiente, entonces pasamos a otra etapa. Y en esa etapa hay que empezar a discutir las responsabilidades de la violación a los derechos humanos, etc. En resumen, lo que nosotros estamos viendo, pienso yo, podríamos llamarlo como una especie de teatro. Todos sabemos que hay ilegitimidad en el régimen, todos sabemos que ellos están actuando forzados por el portaaviones que está en el Caribe, pero bueno, hay que, ante todo, pedir a los presos políticos y su familia y que los liberen cuanto antes. Alejandro, con respecto a ese anuncio, usted que ha citado, que conoce bien el helicoide, el cierre del helicoide, de materializarse este anuncio, se daría paso al desmonte del aparato represivo del régimen, pero, dicen muchos, no hay que olvidar cómo servía de centro de terror, aplicaba crucifixiones, asfixias, golpes, descargas eléctricas a las personas que estaban detenidas. En septiembre, de hecho, del 2022, la misión de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela advirtió sobre la grave situación de derechos humanos, identificando patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, entre ellos pues forzar a los presos a sostener los brazos extendidos, esposados, tubos, rejillas, imposición de cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca a los tobillos, asfixia, se habla de asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas, cubo de agua, golpes, a veces con palos, con otros objetos contundentes. Se hablaba de descargas eléctricas en genitales, otras partes del cuerpo. Aquí hemos tenido en NTN 24 algunos testimonios de lo que se vivió. En algunos casos terminaba en muerte o en violencia adicional, entre otras situaciones desgarradoras realmente. Entonces, aquí Alejandro, quiero empezar con usted preguntándole esto. El helicoide, si se da este anuncio, ¿sería un cierre real o la mudanza del horror hasta que dure este régimen, hasta que se determine qué va a pasar en este proceso de transición, elecciones libres y democráticas y demás? ¿Cómo ve usted este anuncio del cierre del helicoide, que usted lo conoce además? ¿Un cierre real o la mudanza del horror que he descrito aquí? Bueno, yo lo veo, francamente, simplemente como un anuncio de liberación o de excarcelación, si lo queremos llamar así, de presos políticos. El régimen de Delcy Rodríguez no va a tener la oportunidad en el tiempo que le queda de
reconstruirlo, hacer un centro deportivo y todo lo que ha anunciado, y tampoco creo que tenga los recursos para ello. Eso le va a tocar al nuevo gobierno. La decisión de qué se va a hacer con el helicoide le va a tocar al gobierno legítimo, electo por los venezolanos después de este periodo de transición. Hay que cerrar el helicoide en el sentido de que no pueden encarcelarse nuevos presos políticos. Y ese es uno de los puntos más importantes, Ruth. No solamente es la excarcelación de los presos ahora, sino que no haya nuevos presos, nuevas encarcelaciones, el desmontaje de la estructura de represión. Y luego, pues todo el sistema carcelario venezolano, eso será después de la transición, se tiene que modificar, porque no solo el helicoide, toda la estructura carcelaria de Venezuela, así como tantas otras cosas, hay que reconstruirla. En esta etapa yo creo que nos tenemos que concentrar en que el régimen de Delcy Rodríguez desmantele la estructura de represión. La liberación de los presos políticos es un requisito para que eso pase, pero no es lo único. Tiene que haber libertad de opinión, de expresión, que la gente no tenga miedo de hablar. Y una vez que el régimen de Delcy Rodríguez haga eso, bueno, entonces tiene que haber elecciones. Ellos verán qué hacen. Yo no sé si algunos irán del país, chavistas quiero decir, otros se quedarán, vendrán juicios, vendrán víctimas que denunciarán lo que les pasó a ellos. Pero en esta etapa, que es una etapa, pienso yo, muy delicada, es la etapa de el desmantelamiento de la estructura criminal del régimen, para que pueda haber el retorno a la democracia y unas nuevas elecciones. Y lo que se dice del helicoide, a mí me parece que es propaganda. ¿Qué significa cerrarlo? Que no entren nuevos presos políticos. Que van a hacer nuevas construcciones. No, eso se va a quedar inactivo hasta que cambie el gobierno. Bueno, debo irme a pagar un pequeño corte comercial. Alejandro, gracias por su intervención. Regreso luego del corte con el pensamiento que tienen sobre este anuncio de cierre del helicoide. ¿Es un show? ¿Es un teatro? ¿Se podrá acabar con este centro del terror? Regreso con la respuesta de Luis Totti Medina, que me acompaña, y también de María José Villasmín. Vuelvo enseguida. Esto es Ángulo. Seguimos aquí en Ángulo. Ahora citamos el historial de torturas, de violaciones de derechos humanos de presos políticos, que no está limitado, lo que hablábamos en el primer bloque, a lo que ha ocurrido en las celdas del helicoide. Los venezolanos recuerdan con horror, por ejemplo, el centro de detención apodado La Tumba, símbolo del encierro extremo, donde la tortura estaba presente. Está a 5 pisos bajo tierra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela. De acuerdo con la ONG Foro Penal y la OEA, este centro registra temperaturas extremadamente bajas, falta de luz solar, confinamiento solitario e iluminación artificial permanente. Las celdas son de aproximadamente 3 por 2 metros, solo tienen camas de cemento, carecen de atención médica regular. También está la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, con sede principal en Petare, Estado Miranda. Ha sido señalado como un órgano de tortura, de persecución, de represión por parte del régimen hacia la disidencia, hacia los que piensan distinto, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Así lo calificaban. Seguimos aquí entonces en Ángulo. Luis Totti, quedábamos pendientes hablando, cerrar un centro de detención. ¿Qué significa este anuncio? Y le pregunto esto, sin una comisión independiente de investigación, ¿esto no equivale quizás a borrar la escena del crimen cuando se sabe que los responsables de estas detenciones en estos centros de tortura son los que están determinando que ahora se cierra? Sí, en efecto, ese es un riesgo. Pero debemos recordar cómo llegamos hasta aquí. Acá no hemos llegado por una concesión graciosa del régimen o porque Delcy Eloína Rodríguez despertó una mañana demócrata, consciente y sabedora de todas las atrocidades que ellos han cometido. Es haber convertido una amenaza que lucía
formal en una amenaza creíble. Al régimen lo bombardearon, capturaron a la cabeza del régimen y se la llevaron, y eso los obligó a hacer las concesiones y a hacer, digamos, los procedimientos que hoy están haciendo. ¿Nos gusta? No. ¿Nos gusta del todo que esto se esté llevando de la manera que se está llevando? No. Pero la realidad es lo que es. Y la realidad no puede partir de nuestros deseos, sino de política real, de realpolitik, de pragmatismo. Y lo que hoy tenemos es que recordemos episodios históricos en los que la justicia perfecta es enemiga de la paz o ha sido enemiga de la paz. Aplicar una justicia perfecta en este momento y no una justicia transicional, que es lo que demanda la situación en Venezuela, justicia transicional que va a tener que hacer dentro de esa amnistía el perdón de ciertos crímenes y de ciertos criminales. ¿Esto es nuevo? No. El proceso exitoso que llevó a España hacia la transición, hacia su democracia, fue que Franco se murió y designó al rey Juan Carlos como jefe del Estado. Y fue una clase política española la que llevó a esa transición hacia la España democrática que es hoy. El primer vicepresidente de Nelson Mandela fue Frederick de Klerk, quien lo había mantenido, el representante de ese régimen de apartheid, que lo había mantenido preso 27 años. Y Mandela entendió que devolverle la paz a Sudáfrica era permitir que ese blanco violador de derechos humanos fuera su vicepresidente. Chile, 3 presidentes chilenos tuvieron que soportar a Pinochet como jefe de la Fuerza Armada y del Ejército para poder llevar a Chile hacia su democracia. Japón, Estados Unidos permitió que el emperador, que fue el que de alguna manera acompañó y conectó a su ejército a violar derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial, fuera el representante de esa nueva constitución. Es decir, no existe un manual de transiciones democráticas perfecto o de transiciones perfectas, pero es pragmatismo, es realpolitik. Como decía Alejandro, si esto va a liberar a los presos, ¿qué importa si la asamblea es legítima o no, si la presidenta es legítima o no? Si esto va a permitir una transición, pues claro, los un paso son lo que cuenta finalmente, ¿no? Y digamos, recordemos algo muy clave en esto. O sea, el chavismo es un sobreviviente. El endecismo es un pragmatismo de sobrevivencia. Si en estos 2 años que le quedan a Donald Trump no aprovechamos de avanzar todo lo que sea posible para que Venezuela tenga una democracia, el chavismo con un nuevo presidente podría tener otra actitud, y si no tiene ese portaaviones a las puertas, podría tener otra actitud. Por eso, pues sí, nosotros desearíamos una transición perfecta, una justicia perfecta que haga el reconocimiento de las violaciones, que repare, que haga un proceso de reparación, que haga un proceso de corrección. Pero hoy lo importante es que en este momento esos procedimientos y esas cosas que están ocurriendo, ese proceso que está ocurriendo, lo acompañemos, lo validemos y aprovechemos que el chavismo tiene. Vamos a dejarlo hasta ahí, Luis. Esa amenaza para avanzar. Pragmatismo, política con resultados, eso es lo que necesitamos hoy. Gracias, Luis. María José, voy a pedir su intervención muy brevemente para luego citar también a algunos excarcelados durante este fin de semana y preguntarle si el helicoide cierre, en este caso, y de lo dicho con quienes la antecedieron, con Alejandro, con Luis Totti, ¿qué pasa con los funcionarios señalados por torturas que operaron en su momento allí o que siguen operando? Sí, voy a ser muy breve y quiero tocar dos puntos. Voy a rescatar algo que han mencionado. Indiscutiblemente a todos en este momento nos interesa que todos los presos políticos sean liberados, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer presión de cuáles son esas garantías. ¿Por qué? Traigo el caso de los policías metropolitanos que tienen 23 años detenidos. Ellos están bajo una sentencia de homicidio calificado frustrado. Y si vamos a leer la ley de amnistía propuesta por Delcy, indica que se excluye a las personas que están sentenciadas por homicidios. Entonces yo me pregunto, ¿ellos no van a salir? ¿Ellos no van a ser parte de esta ley? ¿Qué va a pasar con esas personas que no solo como ellos, los policías metropolitanos también tienen sentencia de que han sido juzgados por homicidios cuando eso no ha sido comprobado por la ley? Entonces sí nos debe interesar cuáles son las letras pequeñas de esta ley, porque de lo contrario no van a salir todos los presos políticos. Y yo, como defensora de los derechos humanos, voy a abogar para que todos sean liberados. Eso por un lado. Y con respecto al helicoide, el helicoide es más que una infraestructura, es un símbolo de represión, de tortura, de quebrar almas, de quebrar mentes. Y para mí creo que es fundamental de que
eso se mantenga como un recordatorio tanto para la sociedad civil, para generaciones venideras y para los próximos gobernantes de lo que es capaz de hacer un hombre con poder. Creo que eso debe permanecer. Nosotros no podemos cortar la memoria y hacer como que este capítulo que hemos vivido no ocurrió, porque estaríamos muy propensos a volverlo a repetir, y creo que nadie, ningún venezolano quiere eso. El helicoide, por supuesto que debe ser cerrado, pero también debe ser investigado, porque ahí han ocurrido un sinfín de violaciones, han ocurrido un sinfín de cosas inhumanas, crueles, que han sentenciado a muchísimas personas y que incluso hay personas que han muerto. Entonces, crear sobre la tortura y sobre la penuria humana un centro de recreación, de diversión y de felicidad, creo que sería pisotear la memoria de todos los presos políticos. Al menos 20 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas. Se ha visto emotivos reencuentros con sus familias que mantienen encendida esta fe de la que también estamos hablando aquí, de quienes esperan a sus seres queridos afuera de estos centros de tortura. Vamos a mencionar el caso del señor Tarazona. Tras más de 4 años recluido en el helicoide, Javier Tarazona fue excarcelado. Ratificó su compromiso con la verdad, con la democracia, ha participado en la vigilia que mantienen muchas madres, seres queridos de los demás presos políticos. Javier Tarazona fue sometido a torturas en el helicoide. Sus denuncias sobre nexos criminales del régimen, guerrillas colombianas, desató una campaña de persecución, de hostigamiento que llevó a su arbitraria detención. Fue sometido a un proceso judicial sin sustento. Vamos a escuchar las primeras declaraciones de Tarazona en libertad y luego regresamos a comentarlo a Alejandro Peña. No puedo negar que ha sido el mes más largo de mi cautiverio, de mucha incertidumbre. ¿Qué iba a pasar conmigo, con mi situación? El sufrimiento que esto ha significado para mis hijos a 900 kilómetros, para mi mamá también, para mi hermano. Mi hermano, por ser hermano mío y estar el día que me detuvieron, estuvo 4 meses detenido conmigo. Yo salgo comprometido con la verdad, yo salgo comprometido con construir. Todos los venezolanos, todos, reconociéndonos todos. Salgo comprometido con eso, salgo comprometido con la justicia, con la vida, con el respeto por el otro. Ahí estaba el activista venezolano en derechos humanos, Javier Tarazona, sus primeras palabras en libertad. Alejandro Peña, usted también lo vivió. ¿Cómo se puede garantizar de que ciertamente estas personas están puestas en libertad, que es una de las primeras inquietudes, que no sea pues algo que después se los calle o se los ponga contra la espada y la pared? ¿Y qué pueden hacer las personas que están excarceladas, que ya en su momento reclamaron por los derechos humanos y que ahora pues pueden participar en un proceso de transición, tal cual se están dando las cosas cuando ha sucedido un mes apenas de esto? Yo creo que los que hemos sido prisioneros políticos podemos hacer una gran labor para que la verdad de lo ocurrido no se pierda y para promover el cambio de gobierno cuanto antes. Porque decía Luis el tema de que si el portaaviones no está en el Caribe, pues a lo mejor el régimen cambia de actitud. Y yo quería aprovechar este encuentro que tenemos nosotros aquí, Ruth, para hacer una advertencia. No solamente a quienes nos acompañan hoy, sino tratar de que esta advertencia circule ampliamente, y es la siguiente. En la audiencia que le hicieron a Marco Rubio en el Senado, yo debo confesar que me quedé muy sorprendido por la actitud de algunos representantes o diputados del Partido Demócrata. Fueron muy duros, prácticamente estaban en contra de que Maduro lo hayan capturado y preguntando, pero es que hay una guerra con Venezuela, si hay guerra entonces el Congreso tiene que apoyar. O sea, tenían una actitud hostil y eso demuestra que quizás el Partido Demócrata hará todo lo posible por impedir que ese despliegue militar en el Caribe continúe. Y resulta, Ruth y María José,
y Luis, que hay elecciones de medio término el 3 de noviembre en Estados Unidos. Y hay la posibilidad, siempre hay, de que el Partido Republicano pierda la mayoría. Si el Partido Demócrata llega a controlar la mayoría del Congreso, quizás le van a poner límites al presidente Trump en su despliegue militar hacia Venezuela, y eso va a cambiar las circunstancias. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? ¿Cuál es mi advertencia? Que nosotros, todos los que hemos sido presos políticos, los defensores de derechos humanos, los activistas, nuestra primera prioridad es que haya elecciones este año. Eso es lo que tenemos que tratar, que se desmonte la estructura de represión, que salgan todos los presos políticos, que haya nuevas elecciones y que asuma un presidente, un gobierno, gobernadores, diputados, alcaldes legítimos antes de fin de año. Deberíamos tratar, aunque es muy difícil, de lograr ese objetivo, acelerar las cosas para que si se da un cambio interno en el Congreso de los Estados Unidos, ya el gobierno venezolano esté en control de un presidente legítimo y de un sector democrático. Y que las Fuerzas Armadas, las policías también estén bajo el control. Sí. Alejandro, me debo ir a un pequeño corte comercial. Me quedo con esta idea que usted ha empezado y ya volvemos luego del corte con las conclusiones. Le voy a dar la palabra para que complete lo que sería la idea. Lo importante que ha señalado usted, que se den unas elecciones en este año, durante este año, a propósito citando también estos procesos electorales en los Estados Unidos. Vamos a volver, esto es Ángulo enseguida, luego de la pausa. Tiempo brevemente de conclusiones en Ángulo. Maduro cumple ya mañana un mes en prisión. ¿Qué ha cambiado en Venezuela? Voy a darle la palabra a María José, luego a Alejandro y termino con Luis Totti. Adelante. Gracias. Sin duda alguna, en Venezuela cambió la perspectiva de ver que el régimen tenía el poder absoluto. Se está rompiendo el miedo, se está rompiendo esa incertidumbre que había. Ya existe una posibilidad enorme de cambio y creo que eso ya se siente en las calles, en las familias, en los que están afuera. Existe esa esperanza de que ya una transición está básicamente a la vuelta de la esquina y creo que eso es algo que nos debería motivar para seguir adelante. Adicional, enviar un mensaje de esperanza. Este es un camino que apenas inicia, pero que tiene toda una posibilidad de alternativas buenas para que podamos construir una Venezuela libre, democrática y justa. Bueno, lo principal que ha cambiado en Venezuela es que comenzó el fin de la dictadura. Ya hay un proceso de transición y creo que como hasta ahora lo han hecho bien tanto Donald Trump como Marco Rubio, hay que confiar en ellos, en el plan que ellos tienen para Venezuela. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los venezolanos? Presionar, organizarnos para que las elecciones sean este mismo año y que el proceso de transición termine en este año 2026 y se establezca ya de manera permanente un modelo democrático. Hoy, por supuesto, estamos frente a la reconfiguración del poder. Este proceso, que comporta muchas oportunidades, pero también enormes riesgos, es de aprovechar las oportunidades para avanzar, no detener el proceso porque a una ley le falta una coma o algo. No estoy hablando de revictimizar a quienes han sido objeto de violaciones, estoy hablando de pragmatismo. Hay que aprovechar el momento, actuar y avanzar. ¿Por qué el 3 de enero no hubo una explosión popular de júbilo? Porque el régimen sigue controlando la fuerza y la población está expectante, pero se está perdiendo el miedo. Hay gente que está avanzando. Ese proceso hay que acompañarlo. El liderazgo fundamental de María Corina Machado debe revisar si su papel hoy es estar fuera o adentro, si es acompañar el proceso de presión social interna y de estimular y acompañar y poner el pecho al frente, como siempre lo ha hecho, para acelerar ese proceso. La población está perdiendo el miedo, debemos aprovechar eso, porque mañana, como decía Alejandro, cambia la situación de poder en Estados Unidos y podríamos tener al régimen refortalecido y con otro cambio, con otra actitud. Hoy tenemos una oportunidad inmejorable, es para aprovecharla, con realidad, con pragmatismo,
y jugando con audacia, sí, pero con mucha estrategia y prudencia. Gracias. Me voy a un corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. María José Villasmil La Cruz, activista por los derechos humanos, defensora de la libertad. Gracias por haber estado con nosotros. También Alejandro Peña Esclusa, escritor, analista político venezolano. Gracias por haber estado y participado en Ángulo. Y Luis Toti Medina Gil, consultor político venezolano. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con más de la señal de la cadena internacional NTN 24.